abamectina en octavo lugar, que es el primer acaricida que se puede observar en el grupo, dentro de los 20. Y bueno, más después está en el 12 lugar la landacialotrina, 14 y 15 lugar fipronil y clorpirifos, 17 y 18 está el lufenurón y el clorantraniliprole, y en último lugar el bifentrin, que es un piretroide. Esto es interesante saber, ¿no? Porque dentro de las cantidades o de los principales productos que se importan, que se importan en otros países, son productos insecticidas que son registrados en nuestro país. Ahora, los ensayos de eficacia constituyen el instrumento para proveer información objetiva. Lo importante de estos ensayos de eficacia es que son hechos en las condiciones locales. Entonces es necesario que los hagamos bajo nuestras propias circunstancias. Por eso es que cada país, por ejemplo, los que forman parte de la CAN, cada país tiene sus propias normas, pero basadas en el Manual Técnico Andino. Los ensayos además deben ser conducidos según las últimas disposiciones en diferentes lugares. Nosotros los protocolos y los mismos ensayos de eficacia los hacemos en 2 zonas agroecológicas diferentes. Estos ensayos además principalmente se ejecutan en campo abierto. Sin embargo, también dentro de del nuevo Manual Técnico Andino, que en los próximos meses ya lo vamos a tener aprobado en Bolivia, ese manual también habla acerca de condiciones confinadas como de almacenes e invernaderos. El protocolo es el documento guía que se va a realizar para poder seguir detalladamente todos los pasos o las actividades que se van a dar para la realización de la prueba de eficacia. Aquí hay algunas de las resoluciones, yo las saqué de anteriores charlas que dio Aprisa, donde se puede ver en los últimos 2 puntos que estamos bajo la resolución administrativa 041-2018, pero como la resolución 2075-2019 del Manual Técnico Andino ya fue aprobada en febrero, tengo entendido que en febrero de este año o del año pasado, finales del año pasado, entonces vamos a tener que adecuarnos al Manual Técnico Andino. Ahora, esta normativa andina está para todos los países que forman la CAN, que es Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Algunos de los datos que a veces tratamos de tomar son datos o la experiencia de Colombia y de Perú, porque ya tienen un poco más de avance, sobre todo en evaluaciones de insectos, que es algo en lo que quizás estamos un poquito más atrasados. Ahora, elaboración del respectivo protocolo del ensayo de eficacia, como les decía anteriormente, que empieza con la ficha técnica del producto, la carta que envía la empresa, y bueno, el protocolo con todas las características que se perciben, que es prácticamente un perfil de proyecto que hace un estudiante en la universidad. Luego, cuando presentamos el protocolo, SENASAT nos evalúa, le hace un seguimiento a ese protocolo, y si está todo correcto, entonces SENASAT nos da un acta de aprobación de protocolo. Luego, después de eso, se establece el ensayo, se siguen todos los procedimientos correspondientes que manda la norma y se elabora al final un informe técnico de todos los resultados a los 2 ensayos de eficacia que se han hecho en 2 diferentes localidades. Esto está aún en el reglamento para el registro y control de plaguicidas de uso agrícola de la resolución administrativa 041-2018, por si la quieren revisar, aunque también estuve revisando el Manual Técnico Andino, la 2075. Ahora, hay algunos temas pendientes de la anterior resolución administrativa, la 041, que sería interesante que en los próximos días, en los próximos meses, podamos analizarlo dentro del grupo de los bioensayistas, pero también con los inspectores de SENASAT, como por ejemplo la revisión de la lista de plagas registradas en Bolivia, cuyo ente fiscalizador es SENASAT. Entonces es algo que es apremiante hacerlo porque existen varias plagas que aún no han sido registradas y que obviamente ya estamos haciendo trabajos de eficacia en estas plagas.
Revisión de las frecuencias de evaluación de los ensayos de eficacia. Aún hay algunas lagunas en cuanto a la frecuencia de evaluación. Para explicar un poco, después que aplicamos los productos, existen 3 fechas de evaluación. Esas fechas de evaluación hay en algunos casos que no están bien definidas. Entonces tenemos que hacerlo y es algo que se tiene que hacer no solo entre bioensayistas, sino también, y es mucho más importante, que esté la gente de SENASA. Y por último, uniformizar criterios en cuanto a la forma y los métodos de evaluación. Así que quizá algunos métodos de evaluación que yo utilice, puede ser que mis colegas no estén de acuerdo, y por eso es que necesitamos uniformizar esos criterios en lo posterior. Bueno, para hacer una descripción de cómo empieza un ensayo de eficacia, primero el protocolo, mejor dicho, la elaboración del protocolo. Primero la empresa tiene que darnos todas las características de ese producto. Entonces, esas características las vamos implementando, empezamos por objetivos del ensayo, hacemos un recuento bien detallado de la biología y la descripción taxonómica de la plaga. Originalmente, como no vamos a saber qué plaga va a aparecer, entonces se recomienda colocar una buena cantidad de plagas. Les doy un ejemplo. Si yo quiero hacer en un producto que afecta al lepidóptero, gusanos, entonces dentro de mis plagas pudiera colocar anticarsia, pseudoplusia, helicoverpa, homiodes y así sucesivamente, porque la verdad no sé qué tipo de plagas va a aparecer. Las condiciones del experimento, bueno, debemos tener el cultivar, la variedad que vamos a utilizar, el tipo de suelo y la identificación de la plaga que normalmente luego tiene que pasar por una institución que esté certificada o acreditada a SENASA. Luego viene la ubicación geográfica del ensayo, que además debe incorporar las condiciones agroecológicas. Nosotros ya tenemos un trabajo previo que se ha hecho con todos los bioensayistas y también con personal de SENASAT para poder determinar estas 4 regiones importantes donde se tienen localidades. Y como estamos trabajando hasta ahora, los ensayos de eficacia se deben realizar en 2 localidades, no en 2 zonas diferentes, en 2 localidades diferentes, aun cuando estas 2 localidades se encuentren dentro de la misma zona. Inge Giovanna. Sí. La interrumpo, por favor, va a disculpar. No son zonas agroecológicas, son zonas agrícolas. Estoy tomando el dato de la 2075, ingeniero, para que después lo pueda usted leer. La 2075 habla de zonas agroecológicas. Quizás después tenemos que sentarnos y ver ese pequeño detalle. En la 017 se hablaba de zonas agroecológicas. En la 2075 también está eso, ingeniero, zonas agroecológicas. Entonces, bien que me avisa porque eso tenemos que revisarlo. De todas formas, nosotros nos estamos basando en localidades. Por ejemplo, yo puedo hacer un ensayo en la localidad de Okinawa 1 y en la localidad de Okinawa 2, aunque ambos están en la misma zona, que es la zona centro en este caso. Ahora, el contenido del protocolo presenta, y creo que me pasé un poquito acá. Luego viene el establecimiento del ensayo, donde hay que describir el tipo de diseño experimental que vamos a utilizar, el tamaño de la parcela, las repeticiones y el croquis de campo que vamos a utilizar. Además, se debe hacer una descripción detallada del producto químico. Los datos de este producto obviamente tienen que ser entregados por la empresa que nos está dando el producto. Ellos deben entregarnos esa información para que sea mucho más confiable. Ahora, la aplicación de los productos es una serie de pasos que más adelante los voy a ir explicando con algunas imágenes para que ustedes lo entiendan mejor, pero aquí es importante el tipo de equipo que vamos a utilizar para la aplicación, el tipo de aplicación que vamos a hacer, el momento y la frecuencia, la dosis y los volúmenes. Luego las evaluaciones, un dato muy importante son los datos meteorológicos. Estos datos normalmente son de humedad relativa, de velocidad del viento, el horario que se está utilizando
Y bueno, son datos que deben ser tomados en el momento que se está iniciando el ensayo en campo. Se lo hace al principio y al final de terminado el ensayo o la aplicación del ensayo. Luego existen diferentes metodologías de evaluación que van a depender del tipo de plaga que estamos evaluando. La frecuencia de evaluación normalmente, que era lo que yo estaba hablando anteriormente, que debemos sentarnos y ver si están correctas las evaluaciones, hay algunos errores. Entonces, en estas frecuencias de evaluaciones están muy relacionadas con el tipo de producto que estamos utilizando. Por ejemplo, un producto de contacto, un insecticida de contacto, se lo evalúa normalmente a los 3, a los 6 y a los 9 días después de la aplicación. Mientras que un producto sistémico se lo evalúa, o un inhibidor de quitina, se lo evalúa a los 4, a los 8 y a los 12 días después de la aplicación. Luego, con todos estos datos, bueno, viene estos datos que tenemos, debemos determinar la eficacia de control. Ahí hay algunas fórmulas y algunas escalas de evaluación que se hacen en base a datos de Abbott de 1925 en el caso de insecticidas o acaricidas. Y por último, la 2075, una de las cosas más importantes que recalca es el efecto fitotóxico de los productos químicos. La verdad es que en estos últimos días he estado leyendo bastante la 2075 porque de aquí a un tiempo la vamos a tener que adecuar, la 041 a la 2075, y es una de las cosas que más marca la diferencia es eso, el efecto fitotóxico, y por eso en el caso de los insecticidas debe establecerse una parcela paralela, pequeña, no tan grande como el ensayo, para poder determinar el efecto fitotóxico, que es la sobredosis de la dosis más alta. Luego viene el análisis estadístico, la bibliografía y el cronograma de actividades, que todos estos datos están en el manual técnico andino y también están en la norma 041, de donde ustedes pueden tomar el dato. Este, por ejemplo, es un acta de aprobación de protocolo. Ustedes pueden observar este acta. Viene con los datos del producto. Es necesario que revisemos en el momento de la entrega que nos hace Senasa, revisemos que todos estos datos estén correctos, porque muchas veces no los revisamos, llegamos al campo y nos encontramos con el problema que hay datos que no corresponden. Entonces, estos datos tienen que ser revisados en el momento de la entrega para que todo esté correcto. Entonces, vean ustedes, aquí, por ejemplo, la resolución administrativa todavía era la 041. En cambio, en la 025, que es la nueva, del nuevo manual técnico andino, ya se habla de la fitotoxicidad. Ya se toma en cuenta el tema de la evaluación de la fitotoxicidad. Y bueno, otros datos como por ejemplo la zona donde se la va a hacer, el número de evaluaciones que se va a hacer y el origen de donde viene el producto. Creo que algo importante es que desde que sale el protocolo de aprobación, si no estoy equivocada, tenemos un tiempo máximo de 2 años para poder establecer el protocolo en campo. Si estoy equivocada, por favor, alguien me corrobora ese dato. Luego, para la determinación del ensayo de eficacia, uy, la perdí. Perdón. Y ahí está. Tenemos que seleccionar un área que sea uniforme para el cultivo y para la presencia de la plaga. Tenemos que corroborar que la plaga esté presente en el cultivo. En algunos casos, hay veces, por ejemplo, en el caso de los fungicidas, donde, o de algunas plagas que son consideradas vectores, donde no es necesario que esté presente, pero normalmente el área es endémica de esa plaga. Les doy el caso de Albulus maidis, por ejemplo, en maíz. Tengo algunos datos más adelante donde ustedes pueden observar que la primera hoja verdadera o la primera hoja de maíz, que es normalmente redondeada, ya tenemos aparición de Albulus maidis y desde entonces ya está haciendo daño en el cultivo.
Pasos para la aplicación de los tratamientos. Entonces, primero es delimitar la parcela, pesar o medir las sustancias químicas o biológicas que serán utilizadas. Debemos hacer una revisión exhaustiva del equipo de aplicación que vamos a utilizar, como la presión, las boquillas que estén correctas, además de verificar que el implemento esté limpio. Como no nos compramos varios equipos de aplicación, yo personalmente solo tengo un solo equipo de aplicación, tampoco cuesta barato. Entonces, ese equipo de aplicación tiene que estar bien limpio, porque si ustedes hicieran una aplicación previa de un herbicida, pudieran causarle algún problema de fitotoxicidad luego, si es que no lo limpiaron de manera adecuada. Luego, se tiene que calibrar el equipo de acuerdo al volumen que ustedes van a utilizar. Es importante aclarar que las dosificaciones se hacen en base a la superficie y no en base al volumen de agua, porque la idea es que todo el líquido que se llega a colocar en la botella, todo el líquido sea distribuido en las 4 parcelas. No debe quedar nada. Luego se debe observar y registrar las condiciones del ambiente, como les dije anteriormente, viento, temperatura, humedad relativa y el horario de aplicación. Y si es posible, y la verdad que debería ser así, un solo equipo y un solo operador. Que lo mismo también debería ser en el caso de las evaluaciones, sobre todo aquellas evaluaciones que son visuales, porque lo que yo veo no es lo que ve otra persona. Entonces, en algunas ocasiones se puede observar que algunos evalúan 2 reiteraciones y su gente evalúa otras 2 reiteraciones. Entonces, la verdad es de que las evaluaciones deberían ser hechas por la misma persona para tener confiabilidad en los resultados. Hay aquí algunos datos, algunas fotografías sobre cómo estamos. Por ejemplo, ahí estamos haciendo una parcela, preparando una parcela para tratamiento a la semilla. Aquí ya tenemos una parcela delimitada. Ustedes pueden observar, ya están las estacas puestas para poder hacer la respectiva aplicación del producto. Ese es el croquis que normalmente se utiliza. Julio César decía que no hay cómo perderse el diseño de bloques completos al azar, es el diseño que se utiliza, pero con la 2075 nos incluye el tratamiento de fitotoxicidad fuera de la parcela. Antes, con la 041, nosotros teníamos el tratamiento 4, por ejemplo, era la dosis o la sobredosis que se llamaba. En el caso de mis ensayos, el tratamiento 6 es el testigo absoluto, el que no va a recibir ningún tipo de tratamiento. Normalmente el tratamiento 1 era la dosis baja, el tratamiento 2 era la dosis que le continuaba, la 3, y el tratamiento 4 que era el doble de la dosis alta. Entonces, esto ha cambiado porque de aquí en adelante las dosis ya se llaman dosis en prueba. Ya no hay dosis alta, media, baja, ni sobredosis. Son dosis en prueba. Y bueno, para la implantación de los ensayos de eficacia tiene que estar el inspector de SENASA. El inspector de SENASA, aquí podemos verlo al ingeniero Rimi, aquí a la ingeniera María. Tienen que estar ellos, aquí estaba el ingeniero Leandro, tienen que estar ellos para verificar que el producto tenga el respectivo sello, o la cinta, el precintado, mejor dicho. Además que los productos no estén vencidos, así que son diferentes actividades importantes que realiza el inspector durante la aplicación de los productos. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo la dosificación de los productos, como pueden observar ustedes, acá también. Normalmente se hacen en campo. Hacíamos ensayos en Cetabol, entonces nos daban la oportunidad de hacer en el laboratorio de Cetabol y de esa manera podíamos evitar el viento, porque el viento es un problema bastante serio cuando vamos a hacer pesado de sólidos. Cuando hacemos pesado de sólidos, sobre todo estas balanzas, estas pequeñas balanzas que tienen 2 decimales son bastante sensibles al viento. Entonces, ahí tratábamos de buscar un lugar donde poder hacer un pesaje correctamente. Y bueno, los productos, ¿cómo vienen? Tenemos el producto, como les decía, precintado,
y el producto es el producto de prueba y el producto de referencia, ¿no? El producto de referencia normalmente es un producto que tiene que estar en envase original, aunque también en algunos casos y en presencia del inspector, porque no todos vienen de 1 litro ni de 250 ml, algunos vienen de 5 litros, la atracina viene en grandes cantidades, entonces en presencia de un inspector podemos sacar material o el producto químico y que ellos mismos nos los presenten para poderlo utilizar en el campo. Este es el equipo de aplicación. Ya algo habló Julio César acerca de este equipo. Este equipo tiene una varilla de aproximadamente 3 metros. Nuestras parcelas, perdón, no expliqué ese dato. Nuestras parcelas tienen 3 metros por 5 metros, o sea que tienen un total de 15 metros cuadrados. En el caso del testigo, si hay 4 parcelas de 15 metros cuadrados, cada una de las parcelas tiene 60 metros cuadrados, cada uno de los tratamientos, 60 metros cuadrados. O sea, que la botella que ustedes van a preparar con el producto, donde van a dosificar el producto, debe tener el producto que va a ser aplicado en las 4 parcelas del mismo tratamiento. Y lo mismo se repite con los demás tratamientos. Bueno, el equipo de CO2 es de presión constante, normalmente está entre 40, hay otros que utilizan 50, otros utilizan 60 libras de presión, con un caudal de 200 litros por hectárea. En el caso de insecticidas o de fungicidas se utilizan las boquillas cónicas, nosotros utilizamos 0,2, son 6 boquillas que están insertas en ese aguilón de aluminio de 3 metros que les hablé anteriormente. Y generalmente las aplicaciones son solo una vez, a excepción de algunos colegas que, por ejemplo, hacen aplicaciones en papa o en algún fungicida, por ejemplo, y donde hay demasiada presión, entonces necesitan hacer 2 aplicaciones, pero todos esos datos deben estar corroborados con anterioridad y especificados, inclusive si se va a utilizar algún coadyuvante, tiene que estar especificado en el protocolo. Aquí pueden observar ustedes, son los tratamientos ya preparados para poder hacer la debida aplicación en el campo. Aquí, por ejemplo, cambié un poquito los nombres, le puse este fabuloso nombre de tequila, me pareció bastante interesante que le pongan a alguna empresa tequila a su producto, porque cada nombre que nos traen las empresas de los productos químicos. Bueno, entonces vean ustedes, el tequila es un espinosa que está al 48%, esa es su formulación, su concentración, perdón, y su formulación suspensión concentrada. Están los ml y algunos de los cálculos que nosotros hacemos, por ejemplo, la ficha técnica debe llevar la dosis de ingrediente activo voluntario, que se hace en base a la concentración. 48% significa 48 en 100 o 480 en 1000. ¿En cuánto estará en 60? Y le sale la cantidad de gramos que tiene 60 ml. Y así sucesivamente. Luego las dosis, estas son las dosis que utilizamos en el campo para los 60 metros cuadrados de las parcelas donde se va a aplicar el producto. Por ejemplo, si es 60 ml, para la botella que vamos a utilizar con normalmente 1.3, que es lo que yo utilizo, o después que se calibra la botella, son 1.3 litros que utilizamos por botella, son 0.36 en este caso. Para 80 serían 0.48 ml, para 100 0.60 y así sucesivamente. Para la evaluación de la fitotoxicidad de este producto, se debe utilizar la sobredosis. ¿Cuál es la sobredosis? Es el doble de la dosis alta. Entonces, si es 125 la dosis alta, la sobredosis debe ser 250 ml. En este caso ml porque es un producto líquido. Bueno, el Kestrel este es el Kestrel número 3000. Actualmente yo tengo el 3500, pero hay de diferentes. Yo sé que hay colegas que tienen 4000, 4500 y bueno, ¿no? Tienen mayor cantidad de funciones, pero la verdad es que las funciones necesarias que necesitamos para este tipo
de ensayo es la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y el horario del día en que se está haciendo la aplicación. Como dije anteriormente, al inicio y al terminar la aplicación se debe tomar este dato. Seguramente en la práctica que nos va a dar el ingeniero Vargas el día sábado, ahí vamos a poder ver un Kestrel en vivo y en directo. El inspector de SENASA, como les decía, tiene que estar presente durante la aplicación del producto. Y bueno, viene el día de la aplicación, si se reúnen todos los requisitos, todo está correcto, entonces en presencia del inspector de SENASA hacemos la aplicación de los diferentes tratamientos. Ahí se puede observar. Bueno, no es que lo dejamos solo, ¿no? El técnico, en este caso yo, o los demás bioensayistas deben estar presentes. El bioensayista que firmó el acta tiene que estar presente durante la aplicación y durante la evaluación del producto. Sí o sí tiene que estar presente. Este es el caso de los tratamientos de semillas también. En el caso de algunos cortadores, algunos productos como Thiamethoxam, Thiodicar, por ejemplo, que son para tratamiento de semillas, hacemos bastantes productos para tratamiento a la semilla. Aquí lo vemos al colega haciendo un ensayo en invernaderos, ¿no? Según la 2075, también se pueden hacer ensayos en invernaderos, sobre todo en aquellos ensayos donde amerita, como en el caso del ensayo del ingeniero Claro, que está haciendo en tricoderma, si no me equivoco era tricoderma, que es un producto biológico que lo que él evalúa en ese caso es el enraizamiento, la velocidad de crecimiento de la planta, entonces reúne todos los requisitos para hacer un ensayo en invernaderos. Las 3 evaluaciones que se realizan, una evaluación en el caso de un producto sistémico, la primera evaluación la realizaríamos a los 4 días después de la aplicación y a los 8 días sería la segunda evaluación. Esa segunda evaluación normalmente nos acompañan los técnicos inspectores de SENASA. Aquí están, ¿no? Los 4 técnicos de SENASA que ven ustedes ahí, nos están acompañando porque ellos hacen el seguimiento de todas las evaluaciones y corroboran que que los datos sean correctamente los que están en el campo. Aquí la podemos ver a la ingeniera Elisenda. Que también ha estado haciendo bastantes trabajos con nosotros, creo que es de las únicas que se levanta a las 4 y vuelve a las 11, 12 de la noche. Bastante valiente la ingeniera. Y bueno, también necesitamos, además de lupas, porque hay algunos de los ensayos, por ejemplo, de mosca blanca, trix, ácaros, que necesitamos lupas. En algunas ocasiones sucede que para corroborar llevamos material al laboratorio. Yo precisamente tengo esta estereolupa y corroboro o saco fotografías para poder mejorar el informe final que estoy por hacer. Y ahí están, ¿no? Las evaluaciones dependen, como dijimos anteriormente, del producto que sea de contacto, 369. Eso está en el manual, en la 041, perdón, en la resolución administrativa 041. Al final de la 041, ustedes van a encontrar las frecuencias de evaluación, que es precisamente ahí donde están esos datos. Y para tratamiento de semillas, 14, 21 y 28 días después de la aplicación del producto. Aquí, por ejemplo, con el paño de muestreo estamos haciendo una evaluación de larvas. Ellos están contabilizando el número de larvas, de diferentes larvas que han caído en ese paño de muestreo. Y aquí hay algunos datos. En este caso, por ejemplo, hemos tomado 2 puntos de muestreo, aunque esto a veces varía muchísimo de la cantidad de ensayos que tenemos. Muchas veces no da el tiempo como para hacer 2 muestreos, entonces tenemos que hacer un solo muestreo en el centro del surco. Los muestreos deben ser realizados en el centro de los surcos, de la parcela, mejor dicho. En el centro de la parcela deben ser hechos los muestreos.
Y en una planilla se debe anotar todas las evaluaciones realizadas en 2 puntos de muestreo y en las 3 fechas de evaluación. La tercera fecha de evaluación, si amerita conveniente el inspector para poder asistir, depende de él. Si no, no está dentro de lo, no es obligatorio, porque la segunda evaluación hemos quedado de que es la que tiene que asistir el inspector. Y aquí están las frecuencias de evaluación que yo les explicaba, de los ensayos de eficacia que están en el anexo, 19 de la 041, de la resolución administrativa 041. Ahí podemos observar que no solamente están las frecuencias de insecticidas o de insectos, también están de fungicidas y de herbicidas, y también de tratamientos de semillas. Bueno, la elaboración del informe final. Con los datos que hemos obtenido de las 3 aplicaciones, pues hacemos y elaboramos un informe final. El informe final yo siempre lo asemejo a una tesis de grado, porque tienen las mismas características. Capaz es más corto, pero una tesis de grado tiene una metodología y tiene un método científico. Esto también tiene un método científico porque tiene un diseño experimental. Y entonces es un trabajo bastante minucioso que empieza desde introducción, objetivo. Se debe hacer una revisión bibliográfica sobre todo de la plaga que ha sido controlada, los materiales y métodos, todo donde se puede obtener la ubicación, el cultivar, la variedad que se utilizó, las características de cada uno de los productos. En este caso, en los informes finales, se puede, además se debe colocar el límite máximo de residuo, el periodo de carencia y el periodo de reingreso. Estos son datos que se añaden al protocolo anterior. Luego están los resultados obtenidos en base a lo que hemos obtenido, donde en estos resultados normalmente se hacen en base al porcentaje de control. La fórmula propuesta es la de Abbott para poblaciones fluctuantes y se hace en base a la parcela aplicada y la parcela que no recibió el producto, que es la parcela del testigo absoluto. Es importante aclarar que se hace sobre insectos vivos, no se hace sobre insectos muertos, porque las probabilidades de error con insectos muertos es muy alta. El insecto puede caer, puede llevárselo un depredador, y entonces realmente no es lo que estamos, cuando estemos contabilizando, no es realmente lo que pudo haber ocurrido. Y luego tenemos las conclusiones, las recomendaciones. Las conclusiones se hacen en base a los resultados que obtuvieron. Y normalmente las conclusiones obedecen a los objetivos. Entonces, si hay 4 objetivos, deberían haber 4 conclusiones. ¿Qué es eso lo que hace? Las conclusiones responden los 4 objetivos. Y en los anexos tenemos la fotografía. Es necesario colocar fotografías, por eso hay que sacar fotografías a cada uno de los pasos del ensayo. Deben colocar el croquis en el caso del informe final, los datos ambientales que ustedes han obtenido. En el anexo 4, 5 y 6 deben estar los 3 días de evaluación o las 3 fechas de evaluación. Si hay necesidad de transformar o de tener el valor ajustado, se colocan esos datos. Y por último, en el anexo 7 está el análisis estadístico y el comparador de medios. Que de esto nos va a hablar más la persona que nos va a hablar acerca del diseño, de estadística, en los próximos días. Bueno, y luego tenemos una escala que ha sido dada por Abbott, 1925, donde podemos determinar qué tan eficiente ha sido el control en base a la eficacia de control que se ha dado. Y ahí ustedes pueden dar los datos. Estos datos son fundamentales para elaborar los resultados. Los resultados se elaboran en base a estos datos, en base al control. Tengo aquí unas tablas, pueden observar ustedes estas tablas. Yo precisamente tengo estos cuadros donde se puede observar las larvas, el porcentaje de eficacia de las 3 evaluaciones y el promedio de eficacia de control. Además, los datos de las larvas precisamente, pero con una figura, porque resulta mucho más fácil a los ojos poder observar eso.
y también los promedios, tomando en cuenta también el promedio de eficacia final. Ahora, en cuanto a la fitotoxicidad, les comentaba de que es algo que está en la 2075 y que sí se tiene que incluir dentro de los datos, ¿no? Hay algunas escalas que están en el manual técnico de la 2075. Una es una escala europea y la otra es una escala de USA, de Estados Unidos, para poder determinar en qué grado de fitotoxicidad o de daño de fitotoxicidad del producto se encuentra el cultivo. Bueno, esto es en cuanto a los ensayos de eficacia, para que ustedes tengan una idea de cómo es desde el inicio hasta que entregamos el informe final al SENASA. Ahora quiero hablarles un poco acerca de las evaluaciones y las metodologías de evaluaciones que se hacen en los diferentes ensayos. Bueno, es importante conocer la biología y la taxonomía de los insectos y los ácaros, porque en base a eso nosotros establecemos métodos de evaluación. No es lo mismo evaluar, como está aquí en el gráfico, una mosca blanca que evaluar un gusano o evaluar un chinche. Para nada, no es lo mismo. Depende mucho de las características de su biología, de la capacidad que tiene para mantenerse en diferentes estratos de la planta, entonces, o diferentes horarios. Por ejemplo, los ácaros. Los ácaros normalmente los evaluamos en las horas pico de calor porque se encuentran normalmente en la parte del tercio superior de la planta. Se encuentran más expuestos. En cambio, hay otro tipo de insectos, como los chinches, que solemos evaluarlo en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde, para evitar precisamente que se escondan y que nuestros datos sean erróneos. Algo que quiero explicarles es sobre las ventajas de los plaguicidas, pues, ¿no? A nivel mundial evitan que la producción de frutas, vegetales, forrajes, fibras caigan en un 30 a un 40%, ¿no? Y además evitan que los productos suban de precio para que lleguen al consumidor final con un precio bastante alto. Entonces, de cierta manera, ayudan bastante en que la población humana tenga alimentos. Ahora, ¿son todas plagas agrícolas? La verdad es que no. Cuando nosotros nos referimos a... Perdón, la verdad es que sí, porque las plagas agrícolas es un término bastante grande. Plagas en realidad es un término que tiene que ser utilizado tanto para malezas, para patógenos y para todo lo que pueda competir o causar daño económico a los cultivos. Pero bueno, con los últimos años se ha designado ese término plagas cuando hablamos de insectos y de ácaros. Pero más o menos 1 millón de especies de insectos, de los cuales solo el 3% representan plagas agrícolas. El 97% representan fauna auxiliar, de los cuales el 35% son enemigos naturales. Y el 62% de ese 97% probablemente son insectos benéficos como los polinizadores. Las poblaciones de los insectos son fluctuantes, pero no tenemos poblaciones, pero aumentan de poco en poco. No sucede como las enfermedades. Las enfermedades, si se dan las condiciones, está el patógeno y está el hospedero susceptible, entonces una enfermedad en cuestión de una noche puede causar una epizotia grande. Sin embargo, en el caso de los insectos, ellos tienden a aumentar de poco en poco. Hay diferentes factores que ayudan a que las poblaciones de insectos se mantengan controladas. Por eso es que más o menos es un movimiento zigzagueante, van en plena fluctuación y hay diferentes factores que están involucrados en esto. Por ejemplo, están los factores independientes de la población como el clima, el cultivar, o aquellos factores que dependen de la población como la alimentación,
la competencia que hay dentro de la población de insectos y la mortalidad, que son rasgos fundamentales para mantener esa fluctuación poblacional o ese crecimiento de los insectos. Sin embargo, con los últimos años se han ido suscitando una serie de problemas que son temas de preocupación, ¿no? El desequilibrio ecológico ha dado como resultado el resurgimiento de nuevas plagas, los problemas de resistencia, que prácticamente es lo más importante hoy día, de lo que más se habla, y la muerte de los organismos benéficos, que casi no a muchos les interesa, pero que en los últimos años está de a poco empezando a ser más importante. Ese, por ejemplo, es un cuadro que lo saqué ustedes pueden observar, fue hecho de elaboración por Probioma. Ahí se puede observar que es un dato del 2017, cómo se han incrementado el número de artrópodos resistentes a insecticidas en el mundo. Y bueno, una de las cosas fundamentales es que no se están haciendo la debida rotación de mecanismos de acción. Creo que todos caemos, tanto los que hablamos de fungicida, de herbicida y de insecticida, caemos en el mismo problema, la rotación de diferentes mecanismos de acción. Además, hay artrópodos que tienen características que hacen que adquirir resistencia sea mucho más favorable para ellos. Y el ejemplo es de, por ejemplo, los ácaros. Los ácaros tienen ciclos de vida muy cortos. Pueden tener muchas generaciones en poco tiempo. Entonces, la aparición de resistencia será mucho más rápida que aquellos insectos, por ejemplo, el Sternechus. Les doy un ejemplo. Sternechus es univoltino, tiene una sola generación al año. Las probabilidades de adquirir resistencia son mínimas. En cambio, un insecto como la mosca blanca, que actualmente está teniendo serios problemas en el mundo entero, porque además tienen bastantes hospederos, entonces estamos teniendo problemas con la aparición de resistencia. Lo mismo está sucediendo con trix, con cochinillas o con insectos que tengan ciclos de vida muy cortos. Y esta situación se agrava en un territorio como el nuestro, donde la temperatura es bastante alta. Nosotros no tenemos los mismos problemas que tiene Argentina, porque Argentina tiene otro tipo de temperaturas, a veces más amenas, que hace que los ciclos de vida sean más largos de los insectos. Nosotros tenemos ciclos de vida más cortos y problemas más severos en cuanto a plagas. Por eso es que la IRAC, Julio César hablaba de la HRAC, que es la de herbicida, es el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticida. En España tenemos una. Ahí están aglomeradas las principales empresas transnacionales del mundo, por ejemplo está Corteva, la BAF, FMC, Bayer, Syngenta, y bueno, diferentes empresas que forman y aglutinan y están precisamente interesados en evitar el problema de la resistencia en las plagas agrícolas. Ustedes puedan visitar es la página web de la IRAC del Brasil. Se la recomiendo. La verdad es la mejor que tenemos cerca. Hay también una para México y otra para Argentina. Pero la de Brasil me parece muy interesante porque además han hecho una aplicación que ustedes la pueden descargar en su teléfono celular. Y ahí yo les he puesto, ¿no? Ahí están todos los mecanismos de acción y luego ustedes pueden entrar a los diferentes mecanismos de acción y pueden observar el producto que está registrado o que pertenece a ese mecanismo de acción y qué tipo de acción realiza, ya sea en el sistema nervioso o en el sistema muscular. Hasta hace unos 10 años atrás, el último grupo que teníamos era el grupo número 28, que eran los moduladores de los receptores de rianodina, donde se encuentra el clorantraniliprole y la flubendiamida, que son los productos que actualmente están en el mercado y que si seguimos como estamos, vamos a llegar a causar problemas de resistencia con este tipo de productos, si es que no hacemos rotación de mecanismos de acción y no utilizamos otro tipo de producto. Y bueno, hasta ahora podemos ver de que hay
perdón, hay cerca de 31 mecanismos de acción, grupos de mecanismos de acción. Los invito a que puedan revisar o puedan bajar esta aplicación que está muy buena. No solamente tiene a la IRAC, también tiene la FRAP y la HRAC. O sea, pueden encontrar bastante información acerca de los mecanismos de acción. Porque como decía Julio César, va a ser importante, y creo que alguien lo mencionó, creo que fue Roque Modesto, va a ser importante colocar los mecanismos de acción en cada una de las etiquetas, o quizás mantener al agricultor informado para que sepa qué tipo de rotaciones de ingredientes activos o de mecanismos de acción se deben hacer. ¿Por qué? ¿De qué sirve que yo aplique monocrotofos y metamidofos? Los dos pertenecen al mismo mecanismo de acción y por lo tanto va a haber resistencia para ambos productos. Y otro de los graves problemas que está sucediendo en el mundo, que es la pérdida de los organismos benéficos. Hoy día se está hablando bastante de la selectividad de los productos. En la mañana el doctor Otondo hablaba acerca de las principales características que tienen los productos químicos. Una de las principales características de los productos químicos, además de las que él mencionó, es la selectividad, que es la de permitir que los insectos benéficos sobrevivan en el campo. Y de ahora en adelante, con esto que los productos biológicos van a ir creciendo en el mundo, las mismas empresas transnacionales están interesados en lanzar al mercado productos químicos que sean inocuos o que tengan menor efecto sobre la fauna benéfica en el campo, además de la salud humana, que es fundamental. Pero cuando hacemos la aplicación de un producto, lo malo y el problema más grave es que siempre, cuando algo sale mal, le echamos el problema al producto. Y la verdad que no es así. La verdad es que si no lo hacemos en el momento oportuno, no utilizamos una buena tecnología de aplicación y el producto que sea ideal para la plaga que estamos, entonces no vamos a obtener un control efectivo de las plagas. Las tendencias en el uso de plaguicidas en el futuro, o quizás ya lo estamos viviendo hoy día, estabilidad en el mercado mundial. Lamentablemente no permanece mucho tiempo una molécula química, están muy poco tiempo. Lo mismo está sucediendo con los transgénicos. Los transgénicos que han sido lanzados en Brasil en 3 o 4 años están perdiendo o están obteniendo resistencia. Hay una limitada disponibilidad de algunos productos. Les doy el ejemplo de los neonicotinoides. Tenemos neonicotinoides, tiametoxam, imidacloprid, acetamiprid, y todos los PRID son productos que pertenecen al mismo mecanismo de acción. Estos productos, si los seguimos utilizando, pues vamos a causar severos problemas de resistencia. Pero lamentablemente hay pocos productos para control de chupadores en general. Menor disponibilidad de nuevos compuestos. ¿Qué se está haciendo normalmente? Sacar o reflotar productos que ya habían sido olvidados o que habían salido del mercado o que se los había discontinuado. ¿Por qué razón? Porque sacar un producto nuevo al mercado es caro. Le sale mucha plata a una transnacional para que en cuestión de pocos años un genérico le arruine el negocio. Mecanismos de acción específicos, que hayan novedosas formulaciones, desarrollo de mezclas formuladas. Se sabe que en mezclas las probabilidades de adquirir resistencia son menores que de productos que son solos. Y la salida del mercado de algunos productos, por ejemplo, les doy el ejemplo del metomil. El metomil, aunque sé que está ahí para ser utilizado en momentos de emergencia, el metomil es un excelente producto, fue un excelente producto, tal vez se hizo un mal manejo de este producto, pero a la larga quizás va a servir en algún momento para alguna plaga que sea de difícil control con los productos que se tienen en el mercado. Expansión del uso de los genéricos y el incremento de casos de resistencia. Por eso es que estamos ante una agricultura, pensando en una agricultura sustentable. Esta agricultura sustentable, que es manejo integrado de plagas, tiene diferentes temas de importancia, como por ejemplo,
Para la toma de decisiones es importante hacer monitoreo. Es importante hacer una buena identificación de la plaga, pero también de los enemigos naturales. Y la verdad es que me alegra mucho que el manual técnico andino, una de las cosas que está contemplada es que se debe realizar una observación de los enemigos naturales que hay en la parcela cuando se hace la aplicación. Es una de las evaluaciones que probablemente muy pocos de nosotros lo estemos haciendo, pero está en el manual técnico andino 2020-2075 y está también en la 041. Aquí estamos hablando un poco de los umbrales económicos. Los umbrales económicos es el punto donde nosotros podemos hacer el control sin que hayan daños económicos en el cultivo. Si nosotros llegamos al nivel de daño económico, entonces ya de aquí en adelante vamos a tener daños que no se van a poder contrarrestar con ninguna técnica de control, así que utilicemos un producto de amplio espectro. Vamos a tener siempre un daño en el cultivo. Y bueno, los umbrales económicos no es fácil obtenerlos. Es el proceso de varios años de investigación. Este, por ejemplo, es una tabla del INTA, que yo saqué del INTA, que habla acerca de diferentes umbrales económicos. Fíjense ustedes cómo el umbral económico de Piezodorus guildini es el más pequeño con relación, por ejemplo, a Dichelox y con el mismo Euchistus. ¿Por qué? Porque esta es una plaga que tiene una característica importante, y es que su estilete penetra mucho más profundo que el estilete de todos estos otros. Miren el caso de Dichelox. Dichelox tiene un pequeño ingreso, entonces es casi mínimo. Lo mismo sucede en el caso de Desameditabunda. El doctor Dirceo Gassen, estas imágenes que les estoy pasando le pertenecen al doctor Dirceo Gassen, que la verdad estoy muy agradecida con él. En alguna ocasión él me prestó todo este material y se ven trabajos de calidad, son trabajos realmente de un investigador. Y aquí pueden observar ustedes cómo la penetración es diferente de acuerdo al tipo de chinche. Aunque este chinche, que es Nesara viridula, no lo tenemos registrado en Bolivia. Pero el más complicado es Piezodorus guildini. Tiene un rostro más largo, un pico más largo que penetra mucho más largo, y el daño es mucho más irreversible en el caso de la soya. Y aquí hay algunos otros umbrales económicos que ustedes los van a ver cuando la tengan la diapositiva. Los monitoreos, les decía, son fundamentales para poder hacerlo de la manera de poder llegar al punto donde tenemos que hacer la aplicación del producto. Nosotros hemos utilizado siempre 2 paños de muestreo. Aquí, por ejemplo, lo pueden observar al ingeniero. Sí, creo que él. No, este es otro colega, perdón. Este es el paño horizontal. Bueno, todos, creo, la gran mayoría estudiamos con el paño horizontal. El paño horizontal tiene 2 surcos que se deben mover hacia el centro del paño. Y la mayoría de los umbrales económicos están hechos en base a metro lineal. Por eso es que el paño vertical, que es el que este joven está utilizando, el margen de error es mucho menor. Por eso es que hasta Brasil, porque el primero en empezar con el paño vertical fue la Argentina, y luego Brasil hicieron estudios y han trabajado bastante esto y han determinado que el paño vertical es el mejor para poder realizar este tipo con mínimos errores. El lugar donde vamos a hacer el muestreo, por ejemplo, si queremos hacer un ensayo en picudos, como por ejemplo Sternechus, Promecox o Ixonotus, que son plagas importantes en la soya, estos insectos normalmente aparecen en los bordes de los lotes. Entonces deberíamos establecerlos en ese lugar para poder tener la garantía que aparecerá la plaga. Porque como les dije, son univoltinos. En el lugar que empupan es el lugar que el próximo año van a aparecer con la aparición de las primeras lluvias. Y aquí hablo un poco acerca de Senazar. Y la verdad es que tenemos que sentarnos y revisar la lista de insectos, la lista de plagas, no solamente de insectos, también están el caso de las
maleza, el caso de los patógenos, y poder organizar de una vez esa tabla y saber qué tenemos y qué no tenemos. Y ojalá que de aquí en adelante podamos hacerlo con la ayuda del coordinador, el ingeniero Raimundo, que está a cargo, y ojalá que se pueda hacer. Aquí hay, miren, 6 plagas que las tenemos en Bolivia y que no han sido aún registradas en Senasa. Melanogramisa sojae, que es esta mosquita, la mosquita barrenadora de la soya. Helicover parmígera, hay datos que han obtenido el mismo Senasa, algunas muestras que han dado positivo. Tetranichus ludeni, que es el ácaro rojo. Caliotrix faciole, que es una pena realmente que sigamos enviando las muestras de Caliotrix a CIA para que nos identifiquen si todos conocemos Caliotrix, porque lleva más de 10 años dentro de las zonas productoras de Bolivia. Entonces, esto es un trick que ya debería estar registrado dentro de los manuales de Senasa. Cereza brunicornis, que es el búfalo, que también no está registrado, y el Rhizomatus subtilis, que aunque es una plaga que debe tener unos 8 o 10 años, es una plaga importante que, aunque ha ido poco a poco desapareciendo debido principalmente a las aplicaciones de fipronil que se han hecho. Bueno, ahora hablamos un poco acerca de las plagas que afectan los cultivos, ¿no? Nosotros hacemos algunas veces tratamiento de semillas. Y lo que queremos en los tratamientos de semillas es tener una buena distribución de la semilla. Sin embargo, a veces nos atravesamos con el problema de que hay algo que nos está disminuyendo el stand de plantas. Y el caso es de quema, por ejemplo, Yullus. Ahí está, ¿no? Ustedes pueden observar cómo él segrega alrededor, segregan sustancias ácidas que provocan la quemazón. Aquí pueden observar en los cotiledones. Normalmente se adaptan a condiciones de bastante humedad. ¿Y qué es lo que pasa? Disminuyen el stand de plantas. También está el caso de la gallina ciega, que es otra de las plagas que tenemos. Normalmente en caña de azúcar, en pastos, son plagas bastante importantes. Este tipo de insectos, miren ustedes, aquí sin aplicar y aquí tratado. Se puede observar, ¿no? Aunque esto es de la Fundación Chapadão en Brasil, se puede observar que el tratamiento de semillas realmente funciona para el control de este tipo de plagas cortadoras. Luego está el Asmopalpus. El Asmopalpus es una plaga que normalmente prefiere suelos secos, suelos arenosos. Entonces, aquellos suelos que se tienden a ser húmedos porque hay rastrojo, tiende a desaparecer con el tiempo. Pero en el Brasil es una plaga que cada vez está adquiriendo mayor importancia, y también en Santa Cruz. Yo he recibido fotografías de algunos colegas, como por ejemplo Luis Clemente, que no hace mucho me mandó alguna fotografía. Lucas también me mandó algunas fotografías del daño del Asmopalpus en plántulas de soya. Aquí pueden observar ustedes, ¿no? También otro colega de Interagro, que apellida Rey, y ahí se puede observar que sí, el Asmopalpus está creciendo poco a poco. Se le llama barrenador menor en el caso de la caña de azúcar. Está pasando al cultivo de la soya, de importancia económica. En Brasil ya es un cultivo de importancia económica. ¿Cuándo es normalmente que aparece? En los primeros estadios de la soya, y es ahí donde precisamente pueden afectar los cotiledones y las plántulas, ¿no? Pueden barrenar y afectar los cotiledones. Aquí pueden observar ustedes cómo disminuye el stand de plantas. Las primeras siembras son las que mayormente están afectadas por esta, y las lluvias aumentan la mortalidad. Eso es lo bueno. A medida que empieza la época de lluvia, disminuyen las poblaciones de esta plaga, porque ella odia la humedad relativa alta en el suelo. Monitoreo. Aquí hay algunos datos de monitoreo, por ejemplo, de 2 a 3 larvas por metro para hacer un control.